¿Alguna vez has visto a un político en la tele y has pensado cómo ha llegado a ser tan deshonesto? Y aún así, seguir tan convencido de que es buena persona. O quizá conoces a alguien de hace años y al reencontrarlo piensas, ¿cómo ha acabado así? Si erais casi la misma persona entonces. Esas son las preguntas de hoy. Esto es The Psy Guide. Psicología basada en evidencia. Explicada de forma clara y sencilla. Hecha por psicólogos de verdad. Queremos que el conocimiento real sea accesible para todos. Este es el tercer vídeo de nuestra serie sobre disonancia cognitiva. En el vídeo anterior te adelantamos la pirámide de la elección. Es más una idea, un experimento mental que un efecto. Pero me encanta y creo que a ti también te va a gustar. Ojo, es una imagen, no un experimento de laboratorio. Un mapa de lo que la mente hace con el tiempo. Para responder a esas preguntas, imagina a dos personas casi idénticas, como dos gemelas. Piensan igual, sienten igual. Las dos, buena gente. Un día, un examen. Ninguna de las dos se sabe una respuesta. Las dos podrían copiar mirando al compañero de al lado. Una lo hace, la otra no. Este es el ejemplo del libro, y puedes mirar la investigación real. En un estudio de Mills, en 1958, tentaron a unos niños a copiar en un examen. Después, los que copiaron decidieron que copiar no era para tanto, y los que aguantaron se volvieron más estrictos. Para ellos, copiar pasó a estar claramente mal. Una diferencia pequeña en lo que hicieron cambió lo que creían. Como vimos antes, el cerebro necesita justificar nuestros propios actos. Volvamos a nuestras dos gemelas, justo después del examen, y pongámoslas en la punta de una pirámide. Una ya se dice que copiar no fue para tanto. No hizo daño a nadie, sacó mejor nota, y con ella más oportunidades. La otra cree que la honestidad es lo más valioso que hay, aunque le costara la peor nota. Y esa diferencia diminuta ya empieza a separarlas en la pirámide. Aquí está el truco. Cada vez que te justificas, bajas un peldaño. Y el siguiente paso ya no parte de la punta, sino de donde te justificaste. Paso, justificación. Paso, justificación. Cada uno un poco más allá. Una palabra rápida para esto. Autojustificación. No es lo mismo que mentir. El mentiroso te esconde la verdad a ti. La autojustificación te la esconde a ti mismo. Por eso, dicen los autores, puede ser más peligrosa que la mentira. Ahora, sigamos a una de ellas, la de pelo castaño. Digamos que entra en política llena de ideales. Ayudar de verdad a la gente. Pero la política es dura. Le ofrecen un sitio en la mesa de los que deciden. Si apoya a alguien de arriba en algo que no comparte del todo. Se dice, así meto el pie en la puerta. Con un poco de poder, podré reconducirlo hacia el bien. Y baja un poco más por su cara de la pirámide, casi sin notarlo. Pasa el tiempo. Nuevo favor. Votar algo que no defiende. Pero esta vez, con un ascenso. Ya lo hizo antes. Así que en su cabeza no es para tanto. Tiene las justificaciones listas. Lo hace para ascender, para poder ayudar de verdad cuando tenga el poder. Cada favor un poco más extremo, o un poco más lejos de por qué entró. Pero se vuelve normal aguantar y hacer cosas que odia para algún día hacer algo de verdad. Hasta que un día está casi en lo más alto. Y desde fuera
Parece la persona de la tele que hizo cosas terribles, aunque ella se siga viendo buena. Pero una imagen bonita no demuestra nada por sí sola. ¿Qué dice la ciencia de verdad? Empecemos por lo que esperarías. Si te piden algo claramente malo, te niegas. Y normalmente así es. Pero mira el estudio de Wells y su equipo, de 2015. La gente hacía un test, se lo corregía a sí misma y se pagaba de una caja, en privado. Nadie lo comprobaba. Cobraban por cada respuesta que decían acertar. Mentir, aquí, era dinero directo al bolsillo. El truco estaba en cómo subía ese premio. 3 rondas, 2 grupos. Al primer grupo, el premio por acierto le subía poco a poco. 25 céntimos, luego $1, luego 2,5. Al segundo grupo, en cambio, nada, nada. Y de golpe, en la última ronda, $2,5 por cada acierto. Fíjate, en esa última ronda, los dos tenían delante la misma tentación. Solo cambiaba el camino. ¿El resultado? El grupo del goteo hizo el doble de trampas. La subida lenta les hizo cruzar la línea sin notarlo. El salto de golpe les hizo frenar. Igual que nuestra política. Cada favor hacía más fácil el siguiente. Y hay una pista más. Esta vez en el cerebro. Seguro conoces esa sensación de sentirte un poco mal después de mentir. En un estudio de Garrett y su equipo, en 2016, midieron esa pequeña alarma con un escáner cerebral. Al repetir la mentira, la alarma se iba apagando. O al menos hacia ahí apuntan los resultados. Y cuanto más débil era la alarma, más fácil resultaba contar una mentira mayor. Pero cuidado, es un estudio pequeño. Solo escanearon unos 25 cerebros. Una pista, no un veredicto. Y apagar esa alarma no es lo mismo que justificarse. Digamos solo esto. Contar una mentira hace que la siguiente cueste un poco menos. Ahora, el experimento más famoso de todos. Y el más malinterpretado. Así que, con cuidado. En los años 60, Milgram pidió a personas normales que le dieran descargas eléctricas a otra. Y al final del día, una descarga tan fuerte que habría sido mortal. Pero tranquilo, las descargas eran falsas y la otra persona era un actor. El participante no lo sabía. Creía que eran de verdad. La clave para nosotros. El dial subía a pasitos. 30 botones. Cada uno solo 15 voltios más que el anterior. A nadie le pedían la descarga grande de golpe. Solo un botón más allá. Eso es la pirámide, conectada a una máquina. Seguro has oído que el 65% llegó hasta el final. Es verdad, pero solo en una versión. Milgram hizo muchas. Cambia la sala y el número se desploma. Pon a una sola persona que se niegue al lado y casi todos se niegan también. Así que la lección no es la gente obedece. Es que depende muchísimo de la situación. Y no era obediencia ciega. Una orden seca, no tienes elección, casi siempre fallaba. Seguían cuando les convencían de que servía a algo importante. A la ciencia, a una buena causa. Y esa es la parte que da escalofríos. No mentes apagadas, mentes encendidas, por una causa. Un último detalle que casi nadie te cuenta. Solo la mitad se creyó del todo que las descargas eran reales. Y de esos, la mayoría desobedeció. Lo contamos entero, con sus grietas. Hay un primo de todo esto, con dinero. Metes dinero en un proyecto que va mal. Lo lógico sería parar.
Pero solemos hacer lo contrario. Metemos más. Sobre todo si lo elegimos nosotros. Porque parar sería admitir que nos equivocamos. Hemos llegado muy lejos para parar ahora. La misma pirámide, apuntando a una decisión. Y ahora, lo más importante de todo el vídeo. Junta todo lo que hemos visto. No existe una alarma que suene al cruzar la línea. Desde dentro, cada paso es solo un poco más allá. Razonable, justificable. Tú nunca sientes el momento en que te conviertes en otra persona. Y que quede claro, esto es la conclusión que sacamos, no un dato medido, pero es lo que mejor encaja con todo lo que sabemos. Ese es el horror. No hay un instante de «ahora soy corrupto». Solo un paso más, que parece razonable. Y aquí está la parte que nos toca a todos. Esto no va de monstruos lejanos. Las mismas piezas funcionan en lo pequeño, cada día. La mentirijilla que repites hasta creértela. Todo el mundo lo hace, para algo que sabes que no está bien. No apagamos la conciencia de golpe. La silenciamos un poquito, solo por esta vez. Eso tiene nombre. Desconexión moral. Son los trucos mentales para hacer algo malo y seguir sintiéndote bien. Renombrarlo. No es un soborno, es un regalo. Pasar la culpa. Yo solo cumplía órdenes. Encoger el daño. Total, nadie salió herido. O culpar a la víctima. Se lo había buscado. Los investigadores describen 8 de estos trucos. Apréndelos y empezarás a oírte a ti mismo haciéndolos. Y a veces ni siquiera ganamos la discusión moral. A veces, la pregunta moral simplemente no aparece. Lo llaman desvanecimiento ético. La ética se sale del cuadro. Y parece solo una decisión práctica. Por eso alguien puede hacer algo malo y creer, de verdad, que no lo hizo. ¿Y ahora te acuerdas de la otra gemela? La rubia. A ella le pasó lo mismo, pero hacia el otro lado. No entró en política. Tomó el camino contrario. Aire libre, gente nueva, acampadas con ellos. Una furgoneta camper, en marcha. Y al final, una comunidad, una vida completamente distinta. Paso a paso. También ella bajó, pero por la cara contraria. Cada decisión la alejó un poco más de aquel punto de partida. Y un día, en esa comunidad, están todos alrededor de una tele, viendo a la política. 2 personas que empezaron a 1 milímetro, ahora en esquinas opuestas. Y cada una, sinceramente, segura de tener razón. Y de que la otra se equivocó. Ahora ya sabes cómo acabaron tan lejos. No por una gran decisión malvada, sino por una escalera de pasos pequeños y justificados. Y esas mismas piezas funcionan en ti y en mí. Una última cosa, y es la más oscura. Hoy lo hemos visto como una idea, casi un juego mental. Pero este mismo mecanismo destroza vidas de verdad. Y de eso hablaremos en el siguiente vídeo de la serie. Espero que te haya gustado el vídeo. Déjame un comentario. Y no lo olvides, los científicos de verdad no se fían de una sola fuente, aunque sea una tan buena como The SciGuide. Investiga por tu cuenta. Te deseo lo mejor y hasta la próxima.